Lo dijo en la primera hora. 7:12 en la mañana. Sin lugar a dudas, una de las noticias más polémicas de las últimas horas tiene que ver con el contenido de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. El presidente Lasso le ha enviado, en su condición de colegislador, a la Asamblea Nacional 61 textos alternativos. En un veto, lo comenté el día de ayer, me sorprendió que en el texto del veto se incluya ahí un acápite que dice posición personal del presidente de la República. Lo comenté aquí en este espacio y eso también es materia hoy de análisis por parte de algunos sectores. Pero vamos a lo de fondo, que es lo polémico, el tema de los plazos, el tema de los requisitos, el tema de la objeción de conciencia. Me parece que vienen a ser los tres pilares más complejos, más controversiales, más polémicos de un debate que se abre y el tiempo está corriendo. Belkis me reportaba que ayer hacia el mediodía llegó formalmente a el área de gestión documental de la Asamblea Nacional el veto, es decir, desde ayer comenzaron a correr los 30 días que tiene de plazo la Asamblea Nacional para generar un pronunciamiento. Vamos a tener dos posiciones el día de hoy, respetando como siempre el principio de la diversidad y la pluralidad de voces que garantiza este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Jairén Noriega está con nosotros. Ella es una joven, muy joven, activista del movimiento feminista y visita nuestra mesa de trabajo. Jairén, qué gusto, bienvenida. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, Belkis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Jairén Noriega por acompañarnos el día de hoy. He revisado algunas de las posiciones suyas respecto del debate inicial y ahora mismo del veto. ¿Por qué no es conveniente el veto parcial del presidente de la República a este proyecto de ley, Jairén? Bueno, Fabricio, lo hemos dicho desde el inicio, quienes defendemos los derechos humanos, quienes defendemos la vida de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual en este país. En un país justo, las niñas no son madres. El Ecuador es un país en el cual a diario, en promedio, 7 niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación. Este es un país en el cual al año más de 2.000 niñas están siendo obligadas a parir y en ese sentido, digamos, niñas que además ni siquiera han terminado su propia crianza, ¿no? Creo que esto es importante decir y además niñas y mujeres que están siendo víctimas de violación. Esa es la realidad a partir de la cual el presidente debió haber tomado este proyecto de ley, incluso para mejorarla, porque te digo, Fabricio y Belkis, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos en la Asamblea Nacional, la ley no salió en los términos que debió y el presidente Lasso debió haber vetado para mejorar la ley, pero claramente no lo hizo, ¿no? Desconociendo de forma indolente la realidad de las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual. El veto del presidente Guillermo Lasso en ese sentido es un insulto a las mujeres y a las niñas que han sido violentadas. Lo digo como legisladora, lo digo como militante feminista, pero sobre todo lo digo como sobreviviente de violencia sexual. En este país a las mujeres no solamente nos están abusando sexualmente, nos abusan físicamente, nos abusan incluso económicamente y en el peor de los casos nos matan. El Ecuador es un país en el cual cada 44 horas una mujer es asesinada solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, todas esas violencias sistemáticas, ahora vemos también que somos víctimas de una violencia estatal, no solo en términos de represión policial, como pasó el 8 de marzo, sino también una violencia del veto del presidente Guillermo Lasso. Usted ha utilizado, Jairén, buenos días, el término indolencia y justamente hay muchas críticas que han surgido alrededor de aspectos que se han establecido en este veto, como lo que tiene que ver con el requisito para acceder. El presidente de la República en el documento argumenta que el proyecto de ley no cumple con el mandato de la sentencia de la Corte Constitucional en cuanto al establecimiento de requisitos para el aborto. Dice este texto, en particular la Asamblea debía guiarse por los parámetros mínimos fijados por la Corte para establecer los requisitos para el acceso al aborto en caso de violación, tales como la denuncia penal, examen médico o declaración jurada. Sin embargo, el proyecto de ley solo exige llenar un formulario único que no reúne las condiciones para ser entendido como un instrumento suficiente para verificar que la persona que solicita el aborto sea víctima de violación. ¿Cómo desde el movimiento feminista se lee esta postura que ha estado establecida ya en este veto?
Bueno, claramente la postura del presidente Guillermo Lasso es una postura antiderechos, es una postura revictimizante para las víctimas, en el sentido en que voy a citar un estudio de Surcuna, que es una organización que trabaja por los derechos humanos, es una organización que acompaña a mujeres que han sido criminalizadas por abortar. Y este estudio, digamos, lo que señala, lo que arroja, es que del 100% de los casos que han acompañado estas mujeres, que son parte de la organización, desde que se despenalizó el aborto el 28 de abril pasado hasta la fecha, solamente el 50% de las víctimas han decidido poner una denuncia. ¿Y por qué te digo esto? Quienes somos sobrevivientes de violencia sexual o hemos acompañado a mujeres de nuestro entorno al sistema de justicia para denunciar algún tipo de violencias, sabemos lo revictimizante que es y sabemos que la justicia en este país es una justicia aún patriarcal, es una justicia que no es justa con nosotras. Y eso te digo, quienes estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca, en las ciudades que son más, digamos, céntricas, puede ser que haya un mejor acceso, pero ¿qué pasa en las zonas rurales donde las mujeres, donde las niñas no tienen ni siquiera acceso a eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una niña menor de 14 años que ni siquiera tiene conocimiento de cómo funciona el sistema de justicia, que no tiene las herramientas, porque es una niña, porque es una menor de edad, no tiene las herramientas para poder acercarse al sistema de justicia, y además el agresor es su padre o es su hermano, ¿no? Dentro del mismo círculo familiar. Este estudio lo que arroja, y esta cifra es fundamental al momento de pensar en requisitos y en pensar en trabas para las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia sexual, es que en el 95.5% de los casos los agresores fueron personas conocidas. Se trata de padrastros, de padres, de hermanos, de tíos, de parejas, de vecinos, lo cual hace que sea mucho más difícil para las mujeres y para las niñas denunciar. Si hablamos de otro de los requisitos, que es, por ejemplo, el tema de la declaración juramentada, implicaría ciertos costos judiciales que terminan perjudicando mucho más a las mujeres empobrecidas. Y si hablamos del otro requisito, que puede ser un examen médico, sabemos que es poco efectivo y además es revictimizante, porque no todas las violaciones dejan rastro, ¿no? Puede haber violaciones en los cuales por efectos hay mujeres a las cuales les drogan al punto de que no deja, digamos, señales después en sus cuerpos. Entonces, pensar en términos de requisitos y pensar en términos de trabas es revictimizante con las mujeres y con las niñas sobrevivientes de violencia. Ahora me pongo a pensar, por ejemplo, una niña de 12 años, ¿cómo va solita a una notaría a presentar una declaración juramentada de que la violaron, acompañada de su representante legal o de su representante que puede ser el perpetrador? O sea, creo que no estoy diciendo nada que no podría ocurrir eventualmente, Jairén. Sí, totalmente. De hecho, en redes sociales, digamos, este debate se ha abierto y quisiera leer un tuit que me llamó muchísimo la atención y dice: a mis 19 años, cuando fui violada, era tal mi trauma y temor que puse la denuncia casi 8 años después. Imagínense una niña de 12 años violada y embarazada. ¿De verdad creen que va a poner una denuncia, someterse a peritajes médicos o hacer una declaración juramentada? Esto, digamos, este tuit lo que da cuenta es de la realidad que las mujeres y las niñas vivimos en este país. Además, pedir un requisito como una denuncia o como una declaración juramentada o un examen médico legal es no respetar los tiempos de las sobrevivientes. Para nosotras es muy difícil hablar de las violencias que vivimos. Para nosotras es muy difícil romper el silencio y decidir denunciar, mucho más si es una persona de nuestro entorno cercano. El tema de esos requisitos, la obligación de los requisitos que usted está cuestionando, ¿es para todas, para niñas, adolescentes, mujeres, para todas? Totalmente, porque si bien las niñas menores de 14 años o las menores de edad en general, menores de 18 años, tienen, digamos, una condición particular por su condición de niñas, de adolescentes, en general a las mujeres, incluso adultas, nos cuesta muchísimo hablar y denunciar la violencia porque este sistema es revictimizante. Y solamente quisiera hacer hincapié en que cuando nosotras trabajamos la ley, y ahí me parece que es importante reconocer el trabajo de la Comisión de Justicia, de compañeros, de colegas como Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, Verónica Carrillo, que a pesar de ser de otras bancadas políticas, nos hemos unido por una ley justa y reparadora. Agradecer también el camino recorrido con las organizaciones de mujeres. Cuando nosotros planteamos una ley justa y reparadora, nos referíamos a una ley que ponga en el centro a las mujeres y a las niñas sobrevivientes de violencia
violencia sexual. ¿Qué implica esto? Que sea una ley que no tenga trabas. Una traba claramente es un requisito. ¿Pero la ley salió así o no salió así? No, la ley salió con un formulario en salud, que además los grupos antiderechos lo que decían es que con un formulario, con un formulario para ellos sería que los violadores sigan en la impunidad. Y esto no es así, porque es desconocer cómo funciona el sistema de salud articulado con la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, si no pasa el veto presidencial y la ley se mantiene tal como está, lo que sucedería es que una mujer que desee, en casos de violación, acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, tendría que acercarse al sistema de salud, llenar un formulario, el formulario 108, el formulario en salud, y este formulario en salud se llena cuando hay una presunción de un delito. Este formulario lo que hace es, se dirige directamente a la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía General del Estado de oficio tiene que iniciar una investigación para poner, para esclarecer los hechos y poner, a resguardo a las niñas y a las mujeres que están siendo víctimas. Es decir, ese formulario, sin ser revictimizante, también estaba garantizando no impunidad. Pero el presidente Guillermo Lasso lo que está haciendo, ubicando estos 3 requisitos y descartando el formulario en salud, es diciendo básicamente que a las mujeres en este país no se nos creen cuando decimos que estamos siendo violentadas. Es decir, ¿ese formulario en salud únicamente tenía ese objetivo puntual? Claro, el formulario en salud tiene ese objetivo, ¿no? Recoger, el testimonio de la víctima en el sistema de salud, para que además no sea todo un proceso engorroso y burocrático, y ese formulario en salud que además se llena con cualquier otro tipo de presunción de delito. Cuando una persona llega, por ejemplo, con una herida de bala a un hospital y demás, ese formulario en salud se llena y inmediatamente se pasa a Fiscalía. Es decir, tampoco estábamos cargándole un peso adicional al sistema de salud, porque ya existe, porque además es importante recordar que el aborto en casos de violación para mujeres con algún tipo de discapacidad mental ya estaba despenalizado desde 1938. Es decir, el sistema de salud desde hace muchísimo tiempo ya viene trabajando con estos procedimientos, ya tiene una guía práctica médica para realizar abortos. Entonces, el sistema de salud está preparado para que nosotras las mujeres podamos acceder a este derecho. Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso ha decidido vetar de forma indolente e insultante para las mujeres y las niñas víctimas de violencia. Jairen, yo quisiera un criterio personal suyo respecto de un tema que ha llamado la atención, y lo comentaba justamente Fabricio, y tiene que ver con esta posición personal del presidente de la República plasmada en esta objeción parcial presidencial. Es decir, ya sabíamos, ya conocíamos respecto de la posición del presidente Guillermo Lasso en torno a esta convicción personal de defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y así lo ha recogido justamente este texto. Pero plasmarlo en el veto como tal, ¿cómo les ha parecido? Sí, me parece a mí que el presidente Guillermo Lasso se desdice mucho de Guillermo Lasso candidato, e incluso del Guillermo Lasso, recién electo, ¿no? Recordemos que cuando salió la sentencia de la Corte Constitucional, él tuiteó una carta en la cual decía que respetaría la independencia de funciones. Fue la carta, si mal no recuerdo, la sentencia de la Corte fue el 29 de abril, me parece, del año anterior, 28 de abril. Y al día siguiente el presidente Lasso, siendo presidente electo, todavía en funciones, generó esta carta donde hablaba de que él no estaba de acuerdo, pero que iba a respetar con base en sus valores, principios democráticos, etcétera. Sí, claramente, esa era la posición que incluso muchas activistas feministas celebraron. Sin embargo, de aquello vemos que un año más tarde el presidente Lasso lo único que hace con este veto presidencial es ponernos a nosotras las mujeres una carga adicional cuando hemos sido violentadas. Creo que el presidente Lasso realmente no dimensiona lo que significa para una niña de 10, de 11, de 12 años, no solamente haber sufrido violencia sexual, muchas de las veces de forma sistemática, desde edades muy tempranas, sino que además obligarlas a parir producto de una violación, cuando ya organismos internacionales han hablado con muchísima claridad, y de hecho en las recomendaciones que han hecho al Ecuador en términos de derechos humanos, en términos de respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en este país, a pesar de ello el presidente Lasso lo que hace es vetar esta ley que siempre podía ser
ser mejorada, pero que al menos, digamos, nos daba, por ejemplo, en términos de plazos, una diferenciación para las niñas, para las mujeres en la ruralidad, por las particularidades que estos sectores viven, pero el presidente Lasso lo que hace es bajar el tema de los plazos a las 12 ¿Cómo semanas. afecta esto en la ruralidad sobre todo? A ver, el problema, digamos, en términos de los plazos, tiene que ver con que deja, por un lado, elimina lo que nosotros agregamos en la ley, que tiene que ver con una suspensión jurídica del plazo por demoras administrativas. Esto es importante porque sabemos que el sistema de salud no actúa necesariamente de forma muy eficaz, no menos con un desfinanciamiento que hemos vivido en los 4 años de gobierno pasado y lo que va del gobierno del presidente Lasso, ya lo mencionaba Fabricio en su editorial. El sistema de salud está colapsado, lo que hace además que haya muchas más trabas para el acceso a la salud, más si somos mujeres y más si queremos acceder a un aborto en casos de violación, ¿no? El estudio del cual les mencionaba arroja que el 36.4% de los casos de los hospitales se demoraron más de 6 días en practicar el aborto. Esto implica que si tú llegas con las justas, digamos, a las... yendo a cumplir las 12 semanas, ¿qué pasa si por demoras administrativas llegas a termina tu proceso en 12 semanas y 3 días? No te lo van a practicar porque los médicos no se van a exponer a ir a prisión por practicar un aborto que estaba por fuera de los plazos. Entonces, ubicar plazos es, por un lado, exponer a los médicos y a las médicas practicantes digamos, de una interrupción del embarazo, y por otro lado también es poner a las niñas y a las mujeres nuevamente en una posición complicada y difícil. Y digo esto porque además las niñas, quienes son uno de los sectores, digamos, más afectados por la violencia sexual, son quienes además más tarde llegan al sistema de salud a pedir auxilio, digamos, a pedir ayuda, porque las niñas... su cuerpo, digamos, está cambiando en términos de crecimiento, y muchas de ellas no se dan cuenta. Muchas niñas llegan a los sistemas de salud pasadas las 12 semanas porque, digamos, su madre o incluso en el sistema educativo detectan algún cambio en términos de comportamiento, dicen que les duele el estómago, por ejemplo, van al sistema de salud y es ahí recién cuando se dan cuenta que están embarazadas, porque primero, digamos, la violación es un hecho que te paraliza. Ya les leía el tuit de hace un momento. Nos cuesta a nosotras años romper el silencio, y muchas de nosotras ni siquiera nos atrevemos a hablar de esto hasta que morimos, digamos. No es un tema no es un tema fácil de hablar, y no solamente que no es fácil de hablar, sino que con un sistema judicial que no nos cree y con un sistema de salud que también retarda las cosas, es complicado. Para las niñas darse cuenta por su propia condición de niñas es difícil. Entonces ubicar esto en principio, digamos, esta es una ley que no debería tener plazos. Ustedes recordarán hace un par de semanas lo que sucedió en Colombia. En Colombia se despenalizó el aborto, digamos, el aborto libre hasta las 24 semanas, conservando las causales, entre ellas de violación, sin plazos, porque una mujer violada no deja de sufrir las consecuencias de una violación a la semana 12 o a la semana 14 o a la semana 20. Esta ley... Cuando nosotros planteábamos que sea justa y reparadora, planteábamos que sea una ley que precisamente ponga en el centro a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y con este veto lo que hace más bien es revictimizarlas. Yo le he trasladado un comentario que recibo de un buen amigo, de mi colega Ronnie Rodríguez, quien envió un abrazo y que está en sintonía. Me dice, plantea esta inquietud que se la traslado a Jairén Noriega, que está con nosotros. Si bien es cierto, se habla de revictimización por la denuncia, hay que tomar en cuenta que la violación es un delito penal y sancionado como tal, por lo que sí debería haber la denuncia en contra del atacante, no necesariamente los términos que pone el Ejecutivo, pero sí debería haber la intervención de la justicia del atacante. Pero yo me imagino que esa intervención debería estar relacionada con una sanción posterior al perpetrador de la votación, y no debería, que es la posición que ustedes plantean, no debería, desde su punto de vista, ser un requisito sine qua non para que se pueda autorizar la interrupción del embarazo. Sí, totalmente. ¿Quién más que nosotras
las feministas, las defensoras de derechos humanos, acompañamos a diario amigas, hermanas, compañeras, a que puedan, digamos, acceder al sistema de justicia, que dicho sea de paso, es un sistema de justicia aún patriarcal, aún revictimizante. Entonces, claro, cuando los grupos antiderechos nos atacan y nos dicen que digamos que no exista una denuncia es porque queremos impunidad, es totalmente falso. Nuevamente, el formulario en salud, que fue, digamos, el único requisito con el cual salió la ley de la Asamblea Nacional, lo que permitía era precisamente eso, la no impunidad digamos, para que la Fiscalía General del Estado pueda investigar estos hechos y que no queden en la impunidad. Ahí, ¿qué es lo que cabe? Cabe, por supuesto, hablar y exigir de la importancia de que la Fiscalía General del Estado tenga celeridad para darnos justicia a las mujeres, no solamente en casos de violencia sexual, sino también en femicidios. Hay muchos casos que llegan a ser archivados, hay muchos casos que llevan años sin sentencia. De eso, claro que podemos hablar. ¿Esta ley es el lugar para hablar de eso? No. Claro que podemos hablar de cómo lograr, digamos, evitar, prevenir la violencia sexual. Ahora tenemos una ley orgánica para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Que está vigente desde el 2017. Que está vigente el 2017, que Lenín Moreno le quitó presupuesto, que el presupuesto que ahora le ha dado Guillermo Lasso no ha sido suficiente. ¿Podemos hablar de eso en esta ley? No, no es el lugar. Existen otros lugares. ¿Podemos hablar de reformas al COIP para endurecer las penas a los violadores? En esta ley no es el lugar. Claro que podemos hacer muchos esfuerzos para combatir y prevenir la violencia de género en general en contra de las mujeres. ¿Esta ley es el lugar? No. Lo que busca esta ley es darles a las mujeres y a las niñas un mínimo de reparación. Si el Estado ya no fue capaz de cuidarlas, de cuidarnos, de prevenir la violencia y terminamos siendo violentadas sexualmente, al menos que no nos quite el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, al menos que no nos quite el derecho de poder decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva, que no nos obligue a maternar. Ahora, pero ustedes están conscientes, estaba revisando en este momento, recordando con cuántos votos fue aprobada la ley, con 75 votos. O sea, 5 votos más. La primera votación tuvo 66, Belkis, si mal no recuerdo, ¿verdad? La primera votación, luego tuvieron que hacer una modificación en los plazos. Al día siguiente, incluso yo hice acá un comentario con base en algunas revelaciones de legisladores que se convirtió en un baratillo allí de ofertas para poder lograr la aprobación. Se lograron 75 votos. Pero para insistir al menos en ese producto que originalmente aprobó la Asamblea Nacional en aquella ocasión, el 17 de febrero, Jairén, Belkis, amigos y amigas, se requiere 92. Se requiere mayoría calificada de las 2/3 partes, 92 votos. La pregunta es si hay los 92 votos. Yo siento que no los hay, no sé qué opina nuestra invitada, porque, digamos, si para la aprobación del texto original se alcanzó 75, pero con base en estas modificaciones, ¿quién garantiza que habrá 92 votos ahora para poder insistir en el texto originalmente aprobado en febrero, Jairén? Sí, digamos, es un panorama complicado. Quienes, hombres y mujeres, digamos que estamos a favor de una vida libre de violencias para las mujeres y las niñas dentro de la Asamblea Nacional. Hemos venido peleando esta ley, no ahora, ni siquiera en el primero, en el segundo debate. Venimos construyendo esa ley muchos meses atrás, junto con la Defensoría del Pueblo, junto con las organizaciones de mujeres, organizaciones de derechos humanos. Y ahora lo que nos queda es precisamente conseguir esos votos que nos faltan. Mi compromiso, al igual que el compromiso de otros compañeros y compañeras, y ahí sí tengo que decir de mi bancada UNES, de la cual me siento muy orgullosa, digamos, en su mayoría, votamos a favor de una ley que sea justa y reparadora para las niñas y mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Tengo que saludar también la votación de otras bancadas políticas, y ahora lo que nos queda es conseguir voto a voto, ¿no? Y hablar con cada legislador, con cada legisladora, con datos, con cifras, con testimonios. Para nosotros es muy importante, además, que nuestros legisladores puedan sensibilizarse respecto a esta realidad tan dolorosa que viven las mujeres y las niñas que son víctimas de violencia sexual. El Ecuador es el segundo país en la región con el índice más alto de embarazo infantil y adolescente. Esa es la realidad sobre la cual nosotros
nosotros como legisladores tenemos que poder normar y no más bien lo que un poco, digamos, intentaba ganar en los debates pasados, creencias personales, credos personales, digamos, una cuestión de fe que nada tiene que ver, digamos, con esto, ¿no? Yo decir que estamos realmente desde que recibimos el veto, lo hemos leído, lo hemos analizado, hemos conversado cuáles son, digamos, los puntos a través de los cuales nosotras tenemos que pelear para ratificarnos en el texto original, porque además, a pesar de que el presidente Lazo presenta el veto como un veto parcial, vetar 61 de 63 artículos, la verdad que le deja muy poco de parcial, y en Claro, ese sentido... quienes dicen hubiera vetado totalmente la norma. Hubiera vetado totalmente la norma, claramente. Sin embargo, digamos, ahora que tenemos, se nos viene una tarea titánica de poder conseguir los votos que nos faltan, y las mujeres y las niñas de este país cuentan con mi compromiso, con el compromiso de muchos otros compañeros y compañeras legisladores para poder conseguir esos votos y efectivamente ratificarnos en el texto original, que si bien no es la mejor ley posible, porque es una ley que en principio no tenía que Pero tener desde la plazos, visión de ustedes es mejor que el texto del veto. Totalmente. Incluso te digo, Fabricio y Belkis, para que dimensionemos la atrocidad del veto del presidente Guillermo Lazo, el veto es peor que el informe de minoría que planteaba el asambleísta Vanegas. Con lo que se le criticó a ese informe de minoría, este veto termina siendo aún más regresivo, aún más indolente y aún más insultante con las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia. Correcto. Veamos qué pasa con este debate. Primera aproximación con la visión de Jairén Noriega, que nos ha acompañado en el curso de la jornada del día de hoy. Gracias por el tiempo, Jairén. Muchas Muy gracias, amable. Fabricio y Belkis. Jairén Noriega, asambleísta alterna y además activista feminista, dando cuenta justamente sobre este tema que sin lugar a dudas, marcará el debate en la Asamblea Nacional y también a nivel de la sociedad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.